Muy buenas a todos, soy Mario, soy médico especialista en aparato digestivo y este es mi canal de Dr. Cucumber. He hecho una encuesta en Instagram preguntándoos de qué queríais que fuera el siguiente vídeo, el tema del siguiente vídeo, y entre las 4 opciones que he puesto ha ganado la vieja confiable. Otro vídeo sobre enfermedad por reflujo gastroesofágico. En este caso, el top 10 alimentos y hábitos, sobre todo alimentos, que provocan reflujo y los 5 o 6 que realmente cuentan o que he puesto que lo reducen. Así que no me queda de más que hacerlo, pero al final con el temita este de reflujo, como diría el bananero... ¡Me tenés las bolas llenas! Pues eso. Vamos a empezar entonces con el top 10 de alimentos, hábitos o situaciones, bueno, sobre todo alimentos que provocan reflujo gastroesofágico. Número 1, y rey indiscutible de cosas, en este caso hábitos que provocan reflujo o tóxicos que provocan reflujo. El número 1 son el tabaco y los psicoestimulantes. Psicoestimulantes desde el café, la cafeína, hasta cosas más fuertes como la efedrina, o si te van esas cosillas, las anfetaminas, o te vas a drogas más duras, todo lo que acabe en ina, es bastante probable que provoque reflujo gastroesofágico y una hipersecreción de ácido, una hiperactivación simpática y una reducción de la secreción de moco gástrico. Tabaco, más de lo mismo. Tabaco además es un análogo de la acetilcolina en algunas partes del aparato digestivo, y si nos acordamos, las células parietales tenían receptores para histamina, para acetilcolina y para gastrina. Vas a estimular las células parietales de la curvatura mayor del estómago y vas a hacer que se genere mucho más ácido. Así que al final, bueno, si ya pues le das a las dos cosas, que también es algo bastante habitual en gente con estos hábitos tóxicos, más en los segundos que los primeros, pero bueno, ya sabemos, es el primer hábito que deberías quitarte si tienes reflujo, o si no te lo quitas al menos no a llorar, porque bueno, ya que te das vicios, pues acepta las consecuencias. Número 2, no sería en este caso un hábito porque no hace falta que seas alcohólico, pero el alcohol como alimento, como bebida, per se es algo que provoca también mucho reflujo. Dentro del alcohol, ¿qué es lo que más reflujo provoca? La sidra natural en este caso, y el vino blanco. Eso es lo primerito. El vino tinto también lo provoca un montón, pero tal vez un poquito menos que el vino blanco, salvo que tenga mucho tanino o sea un vino muy astringente. Y luego ya irían los destilados, y lo que menos reflujo da dentro del alcohol es la cerveza. Es como bastante neutro en este aspecto. Número 3, grasas muy abundantes y saturadas. Sobre todo las de carnes rojas, carnes animales, y si son procesados como embutidos, etcétera, provocan bastante reflujo. Aunque, por ejemplo, el salmón o el pescado azul tengan mucha grasa, no tienden a provocar reflujo. Esto sobre todo porque las grasas abundantes y muy saturadas y complejas, provocan retrasado en el vaciamiento gástrico. Esto va a provocar que esté mucho más tiempo el alimento en el estómago dando vueltas, además relaja en el esfínter esofágico inferior y facilita que como te vayas a acostar o te tumbes sigas teniendo alimento en el estómago dando vueltas, y al final eso pues suba para arriba y te queme. Aparte de que per se provocan una mayor secreción de gastrina, una mayor producción de ácido, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, nada que seguro que no hayáis experimentado. Número 4, bastante intuitivo, picante y especias. Picante no hace falta que os diga por qué, irrita, cuando estuve en México me lo decían, pica al entrar y pica al salir, y por el camino también pica, así que irrita bastante todo el aparato digestivo. Y las especias es verdad que estimulan bastante la secreción de ácido, sobre todo pues especias del tipo el pimentón, o sea, los derivados del chile, la pimienta, lo mismo, algo que seguro que es bastante intuitivo. Número 5, y algo no tan evidente, serían las bebidas muy astringentes o con mucho tanino. Esto es el té verde, el mate, algunos tipos de té, pero en general estas dos. El té verde, yo por ejemplo, mientras estudiaba el MIR, bebía cantidades ingentes de té verde, y el té verde da mucho reflujo. Es verdad que si lo infusionas menos de 2 minutos con agua a 90 grados, sin llegar a 100 grados, se reduce bastante la cantidad o el contenido en taninos del té, y eso provoca que haya menos reflujo, genere menos ácido. Pero finalmente, si te pasas con el mate, que también me encanta beber mate, y con el té, es bastante probable que tengas reflujo gastroesofágico. Número 6, bastante intuitivo también, toda fruta y toda bebida, todo derivado también de la fruta que sea muy ácido en boca. Frutas ácidas, frutas cítricas, también otras como la fresa, que podrían no parecer cítricas inicialmente, pero sí que son acidillas. Por supuesto la piña, el kiwi, la naranja, limón, lima, por supuestísimo, pomelo. Estas frutas ácidas en boca o astringentes también en boca provocan hipersecreción de ácido.
No son de lo peor, por eso las pongo en el 6. Recordamos que vamos del 1 al 10 en sentido descendente. Pero bueno, por la noche, por ejemplo, si se te antoja, a mí me ha pasado, se te antoja pues unas cuantas rodajas de piña, es posible que acabes con reflujo. La vida. Número 7 de los reyes para mí, la cebolla y el ajo crudos. Y el tomate, en este caso siempre los pongo juntos porque suelen ir en sofrito. El tomate debería haber sido metido en el 6, en el de las frutas, porque el tomate es una fruta, pero lo voy a meter en el 7 porque al final el típico tomate frito de bote, eso al final es un sofrito de cebolla, aceite, azúcar, sal y tomate, ¿de acuerdo? El tomate, sea frito o cocinado, provoca bastante reflujo, y la cebolla y el ajo crudo también. Hay un truco para la cebolla: si por ejemplo la queréis en ceviche o la queréis en ensalada, picarla en juliana y dejarla de 30 a 60 minutos en remojo con agua muy fría, con agua fría. Esto hace que se quite bastante su capacidad para generar reflujo. Yo lo recomiendo porque ahora, por ejemplo, en verano, que me gusta hacerme ceviche o las ensaladas frescas, pues te quita bastante esa posibilidad de reflujo, aunque sigue causando bastante reflujo gastroesofágico. 8. Guisos y comidas bastante complejas, que esto al final en verdad es como aunar el resto de componentes. No hace falta que sean muy grasas, es decir, un guiso complejo, un guiso pues con sus técnicas, con una cocción lenta, con especias, etcétera, etcétera, provoca reflujo. Estas comidas al final tan complejas, con tantos alimentos, con tanta carga calórica, provocan un retraso en el vaciamiento gástrico, y es el mismo principio que en las grasas, solo que podemos ver cómo si tú te haces unas lentejas sin chorizo, sin panceta, sin jamón, al final pueden llegarte a dar reflujo igual, porque llevan una elaboración, llevan la harina de las propias lentejas que se deshacen, la patata. Los elementos por separado no tendrían por qué provocar reflujo, pero al final todos juntos, con la elaboración que tienen, provocan reflujo. 9. Ahumados y comidas en salazón, o en general alimentos con muchas nitrosaminas, ¿de acuerdo? Esto, aparte de favorecer el cáncer gástrico y el cáncer de colon bastante, en los países nórdicos y bueno, y en Asia tienen una incidencia más elevada de cáncer gástrico, estos alimentos provocan bastante reflujo. Si comes demasiada cecina, por ejemplo, o te pasas con el salmón ahumado, es probable que tengas reflujo, aunque lo pongo en el 9 porque es muy relativo y tendrías que comer unas grandes cantidades. Y al final la gracia de estos alimentos es que las comes en pequeñas cantidades, ¿de acuerdo? Y 10, y lo pongo en el 10 porque no es un elemento, no es un hábito, y aunque es de los más potentes, no se puede evitar tan fácil como el resto, y es el estrés. El estrés, la sobrecarga del sistema nervioso simpático constante, la activación simpática constante, provoca presecreción de ácido y disminución de la capa de moco protectora del estómago. ¿Pero qué vais a hacer? Os digo, no, mira, os receto que no os estreséis. No se puede. No se puede. Entonces, lo digo porque sí tenéis que entender que cuando tengáis una situación de más estrés de lo habitual, es normal que estéis más jodidos del aparato digestivo, pero no es algo que podéis solucionar agitando una varita, así que sencillamente porque lo sepáis. En general, como he dicho antes, todo lo que en boca sea ácido o astringente va a provocar reflujo. Y luego hay una gran variabilidad interpersonal. Hay cosas absolutas como el tabaco, los psicoestimulantes, el alcohol, que provocan mucho reflujo, pero luego cada uno tiene su bestia negra, cada uno tiene eso que no puede ni probar por el reflujo que le da. Os invito a que os conozcáis cada uno, a que os exploréis, lo sepáis y, bueno, lo evitéis. Y vamos con los alimentos que alivian o mejoran el reflujo gastroesofágico o incluso lo previenen. Bien, no voy a decir demasiados porque per se no hay gran cantidad, sino hay que entender por qué esto es así. Y luego puedo añadir alimentos o suplementos que no son fármacos y que mejoran el reflujo, entendiendo por qué funciona esto, ¿de acuerdo? En primer lugar, el número 1 y el rey indiscutible de los antiácidos naturales son los lácteos. Los lácteos simples, siendo el rey la leche entera. ¿De acuerdo? Leche entera, no nata, no una carga de grasa enorme, porque entonces sí da reflujo. Pero me acuerdo las anécdotas que nos contaban los digestivos ya ahí a punto de jubilarse cuando era estudiante y un poquito después a la residencia. Sí que han comentado que antes de existir el omeprazol, etcétera, daban leche entera a la gente que tenía úlceras gástricas, incluso en hospitalización. A mí es algo que me ha sorprendido, pero sí es algo que he oído muchas veces. Y sí es cierto que en lo personal, la leche, siendo una bebida alcalina, teniendo además mucha proteína, que ahora lo veremos, la proteína favorece mucho esta reducción, esta coagulación, además de la proteína que requiere de ácido y lo consume en su reacción. Los lácteos simples, digo simples, ahora explicaré por qué, sí mejoran el reflujo sustancialmente.
¿Por qué digo simples? Porque, por ejemplo, un yogur muy fermentado ya es ácido. Tiene mucho ácido láctico, etcétera, y es ácido y puede causar reflujo, tipo un kéfir, etcétera. Depende también el grado de fermentación del kéfir. Esto es complejo, lo que he dicho, lo que os sepa en boca ácido. Un queso muy curado causa reflujo, sin embargo un queso fresco lo mejora. Así de complejo es. Los lácteos en general, ¿de acuerdo? Ayudan. Cuanto más contenido en proteínas y más alcalinos, más neutros en la boca, pues mejor. Número 2. Alimentos neutros o flojos o sin sabor y sin condimento que empapan. Básicamente, arroz blanco, patata hervida, pan. Esto en realidad lo que va a hacer es efecto arrastre, va a hacer que no aportando un incremento de acidez al estómago, sí que forman un gran bolo de alimento que empapa, absorbe ese ácido y hace que progrese al duodeno, donde se mezclará con los jugos pancreáticos y con el bicarbonato que genera el propio páncreas, y eso lavará. Mejora, pero no es la solución, desde luego. Número 3. Verduras, especialmente verduras neutras con alto contenido en agua y alto contenido en fibra soluble, como pueden ser el calabacín, la calabaza. Verduras en general que van a hacer este mismo efecto, pero además son más procinéticas, con lo cual van a favorecer todavía más que ocurra esto de vaciado del estómago, mejorar el cierre del cardias, etc. Verduras en general. Y número 4, pero para mí el número 1, porque tienes que saber usarlo, tienes que saber qué hacer con ello: proteína. Cualquier alimento rico en proteína y especialmente suplementos de proteína como la proteína de sobra de leche, sobre todo la caseína, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bien, la proteína, siendo estos alimentos proteicos neutros, es decir, pechuga de pollo hervida o a la plancha, bacalao hervido, merluza hervida, o batidos de proteínas, o también seitán, tofu, los hongos, las setas tienen bastante proteína también y mucho agua, pero como digo, siendo los reyes los suplementos de proteínas de la naturaleza, que sean, salvo si son cítricos, no seáis animales, derivados de la proteína de sobra de leche. Bien, me ha ocurrido muchas veces de por la noche saber que voy a tener reflujo, estar que sí que no, y justo antes de acostarme echarme un batido de proteína. ¿Qué hace esto? Primero, tiene el efecto neutralizante de la leche. Segundo, al coagular el ácido de la proteína se consume en la reacción de hidrólisis que ocurre y estás consumiendo parte del ácido. Y tercero, la proteína mejora sustancialmente el cierre del esfínter esofágico inferior o el cardias, con lo cual va a evitar que suba ese alimento cuando estemos tumbados. La proteína en general funciona muy bien para esto, funciona muy bien para todo, pero es algo que podría recomendaros en caso de un reflujo refractario que ya no sabéis qué hacer con él. Como dije, que lo último que os mencionaría es suplementos que mejorarían el reflujo sin ser fármacos. No quiero ni siquiera meter la Almax, las sales de magnesio, etcétera, etcétera, el Almagato, tal, porque eso sí es un fármaco. El bicarbonato sódico. El bicarbonato sódico de toda la vida. Esto hace una reacción ácido-base que lo elimina al instante, el ácido. El problema, como dije en los otros vídeos del reflujo, esto causa un efecto rebote. Esto es una solución temporal, con lo cual tampoco es ideal. Como un rescate, por un momento que lo estoy pasando muy mal, lo podéis usar, pero por sí solo yo no recomendaría su uso regular, aparte de que si abusáis de él, hay que abusar mucho, pero puede ocurrir, podéis provocaros una alcalosis metabólica, que es una situación un poquito desagradable. Nada más, me tenéis ya del tema del reflujo. Bueno, es cierto que es algo que nos afecta a todos, a los mediterráneos sobre todo, con la vida que nos damos, pues alcohol, terracitas, unos pinchitos, comer a deshoras, sobre todo cebolla, ajo, tomate es la base de nuestra dieta, no podemos evitarlos. ¿Qué le vamos a hacer? Por lo demás, bueno, si queréis que trate algo más del reflujo, decidme, pero ya no se me ocurre mucho más, ya no se me ocurre por dónde más tirar. Así que nada, eso es todo, me despido. El siguiente vídeo que haré sí que será del mito o el mal llamado síndrome de intestino irritable, y por fin esclarecer un poco las dudas acerca de él, así que se nos libráis. Ya voy a tirar de la votación que había, voy a respetarla y se acabó. Y nada más, como siempre digo, nos veamos, pero fuera del hospital.